Yo quisiera en primer lugar hacer 3 acciones fundamentales de destacar de por qué la presencia de nuestra fuerza pública del Ministerio de Defensa hoy acá. El gobierno del presidente Iván Duque tiene una política de defensa y seguridad aprobada por el Congreso de la República que tiene un propósito, que en materia de defensa y seguridad se cumpla esa función de la Constitución establecida para Colombia, para nuestras fuerzas militares y de policía, de que la fuerza pública debe garantizar la protección de la vida, la honra, los bienes y la soberanía de los colombianos. Y esa política de defensa y seguridad señala que es, por supuesto, una prioridad fundamental proteger a todos los colombianos frente a esas amenazas que buscan deteriorar las condiciones de vida, generar violencia, vulnerar derechos humanos y afectar la vida de las comunidades en cualquier región de Colombia. Y esa política de defensa y seguridad nos asigna una tarea fundamental: combatir aquellos símbolos del mal, como son los grupos armados organizados, como son las disidencias de las FARC, en cualquiera de sus facciones, como es el ELN o como es el Clan del Golfo, que a partir de sus acciones terroristas y de narcotráfico afectan las condiciones de vida de las comunidades en muchas regiones del país. Esa política de defensa establecida y que se desarrolla a través de planes señala que en algunas regiones de Colombia estos grupos armados ilegales operan con el propósito de, a partir de uso de rentas criminales, desarrollar acciones violentas que vulneran derechos, que constriñen a la población y que en muchas ocasiones buscan su afectación directa, que su actuar genera afectaciones en desplazamientos forzados, en reclutamiento de menores y, por supuesto, afectaciones en la vida y la tranquilidad de las comunidades. Esta política de defensa y seguridad busca proteger la vida de un campesino, busca proteger la vida de un periodista, busca proteger la vida de un reincorporado, busca proteger la vida del agricultor, del comerciante, del periodista, de un alcalde. Y por eso todos los días esta política busca ser aplicada claramente. En segundo término, es claro que hay una doctrina en materia de derechos humanos para que esta política se aplique en todas las operaciones. Una doctrina que busca y exige a nuestra fuerza pública operaciones que tengan estricto apego a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, a la ley y a la Constitución colombiana. Y así lo exigimos y así lo promovemos y así queremos que se desarrolle en cualquier rincón de Colombia. Quiero entonces señalar que en atención a esa política de defensa y seguridad, entendemos que en el Putumayo, y lo decía el representante Ardila, y lo señalaba el señor alcalde, y lo estipulaba el señor gobernador, tenemos hoy una paradoja muy grande: un departamento del Putumayo con las mayores potencialidades en caucho, potencialidades en cacao, más del 48% del territorio con un parque nacional natural con la mayor riqueza en biodiversidad y en agua en Colombia, pero a la vez una amenaza compleja por la presencia de las disidencias de las FARC, 2 facciones, una facción con los comandos de frontera y otra facción con la Carolina Ramírez. Y esa disputa de esas 2 facciones ha generado en el último año y medio afectaciones muy graves, afectaciones severas a la tranquilidad. Más de 7 homicidios colectivos han sucedido en este territorio, desplazamiento forzado, afectaciones como la que precisamente ayer vimos, gobernador, y que usted lo señalaba: 3 personas asesinadas por esa disputa entre esas organizaciones de disidencias de la FARC en Puerto Guzmán. Y por supuesto es una realidad
que se nutre en el poder que han adquirido estos grupos armados organizados del narcotráfico, que han encontrado en las riberas del río Caquetá y en las riberas del río Putumayo, arriba en el Caquetá, a las disidencias de la FARC de la Carolina Ramírez, buscando controlar los rutas, presionar a las poblaciones con narcotráfico, cultivos, laboratorios. Y en la parte de abajo, en las riberas del río Putumayo, bajándose a Amazonas y Brasil, a unas disidencias de las FARC, como es el caso de Comandos de Frontera, buscando controlar las fincas, constreñir a la población, presionar a los campesinos, presionar a comunidades indígenas, instalar laboratorios de coca, hacer tráfico permanente e inducir de alguna forma afectaciones graves a la tranquilidad del Putumayo. Por esas razones, un Estado, unas fuerzas militares, nuestro Ejército Nacional no puede omitir su responsabilidad de desarrollar operaciones militares en contra de esos grupos, en contra de las disidencias de las FARC, en contra de los Comandos de Frontera, en contra de la Carolina Ramírez. Son ellos los que vulneran los derechos, son ellos los que violan la ley y la Constitución colombiana, y son ellos los enemigos de los putumayenses, porque son ellos los que inducen o presionan para los cultivos ilícitos. Son ellos los que los obligan a instalar los laboratorios de coca y luego la comercialización de la misma. Y por eso la responsabilidad de un Estado es combatir esos símbolos del mal que afectan la vida y la tranquilidad de los putumayenses. En especial, esta operación, y como voy a pedirle más adelante al general Correa, comandante de la División de Asalto Aéreo, explicar específicamente qué fue lo que sucedió, tenía un propósito central: afectar a una de las comisiones de finanzas de estas disidencias de las FARC, que opera en el medio Putumayo y en el bajo Putumayo, desarrollando no solo acciones de narcotráfico, sino generando constreñimiento a la población, haciendo reclutamiento de menores de edad, promoviendo desplazamientos forzados. Ese era el propósito de esta operación militar. Un propósito que buscaba afectar a una estructura que precisamente se había convertido en una amenaza para Putumayo, que se había convertido en una amenaza para los campesinos, que se había convertido en una amenaza no solo nacional, sino transnacional, porque operan en el Putumayo y se pasan al Ecuador, porque tienen instalaciones o de laboratorios o de adoctrinamiento del lado del Perú, porque además canalizan esos corredores de movilidad por el Putumayo para tener relaciones o con los carteles brasileños de droga o con aquellos que hacen minería ilegal en los ríos colombianos cerca del Amazonas. Es contra esa estructura que se desarrolló esta operación militar. Y tenía un propósito: afectar esa comisión, que se la pasaba o que se la pasan en las veredas de Alto Remanso, del Bajo Remanso, del Hacha, buscando amedrentar, presionando a aquel que no concurra a las actividades de venta de pasta a base de coca, o que se la pasa constriñendo, como salió en algunos medios de comunicación reciente, a quien no quiera participar le afectan su integridad, le cortan 3 dedos porque no va a un evento donde ellos lo convocan, o porque se la pasa Comandos de Frontera presionando y reclutando menores de edad para pagarles entre 2 y 3 millones de pesos por prestar un servicio, o porque se la pasa esta actividad buscando confrontar, sacar a la Carolina Herrera, a la Carolina Ramírez de este escenario para poder controlar mayores negocios que alimentan la compra de armas, negocios que alimentan la instalación de minas antipersona. Solo el año pasado, 6 asesinatos de líderes sociales y defensores humanos de derechos humanos se presentaron en el departamento por esa disputa. No puede nuestra fuerza pública
desarrollar ninguna otra responsabilidad que combatir a aquellos, como son las disidencias de la FARC en Putumayo, que buscan afectar la tranquilidad, y por eso se hizo este operativo militar. Un operativo que tenía el propósito de afectar esa comisión de finanzas, en cabeza de dos de estos criminales, como alias Bruno o alias Managua, que se habían convertido en el terror del medio Putumayo, porque cobraban el gramaje sobre el río, porque presionaban y compraban las armas, porque hacían extorsión a quienes circulan por el río, y porque además ellos son los que se convierten en los perpetradores de violaciones de derechos humanos y afectación a la vida del campesino, afectación a la vida de este resguardo. Esa operación militar se hizo específicamente contra esa estructura de este grupo de las disidencias de las FARC, porque no se puede permitir que siga lo que sucedió en solo este trimestre. En estos 3 primeros meses del año, 23 personas han resultado asesinadas en Putumayo en esa disputa criminal entre estas dos facciones de las disidencias de las FARC. Por eso se desarrolla esta operación, una operación planeada, con seguimiento, con coordinación entre las autoridades competentes, con el fin de afectar específicamente a la estructura, y eso sucedió desde el 17 de marzo hasta el 28 de marzo en un esfuerzo permanente de seguimiento. Y por supuesto, esta afectación buscaba dar una clara señal a esa comisión. Esta fue una operación no contra los civiles, contra los miembros de la estructura. Esta fue una operación que buscaba afectar a quienes vulneran la Constitución y la ley, pero para proteger los derechos de quienes se ven afectados por esa operación de narcotráfico y de crimen que tiene estas disidencias de las FARC. Como resultado de la operación, por supuesto, como ha sido señalado acá, hay un grupo muy importante de resultados que es necesario señalar. Esta operación se hizo durante 3 días de observación de lo que sucedía allí, en la vereda del Alto Remanso, con el fin de lograr afectar específicamente a aquellos que cometían vulneraciones o que eran objetivo militar de la estructura. Por supuesto, hubo una reacción, un combate, y durante ese combate se encontró al final 11 muertos en desarrollo de operaciones. Hasta el momento, y como lo ha señalado el presidente de la comisión y el vicepresidente de la comisión, nosotros como fuerza pública tenemos la responsabilidad de determinar que en esa información, con base en la información de inteligencia, esos 11 muertos en desarrollo de operaciones o tenían relación con la estructura, o participaron de la estructura, o participaron de las hostilidades. Y por eso, si hay frente a esa situación alguna duda, ha sido la disposición del presidente Duque, del Ministerio de Defensa, del Comando General del Comando Ejército, que se desarrollen con la mayor celeridad las investigaciones respectivas. Y será la Fiscalía General de la Nación la que determine precisamente esa relación que existe o no. Como ministro de Defensa, como colombiano, como exdirector del ICBF, como exdirector de Acción Social, que conozco el Putumayo, que me tocó vivir varios de los desplazamientos forzados en la década pasada que se daban aquí en Piñuña Negra, en Piñuña Blanca y en Piñuña. Allí tenemos un compromiso siempre, como lo establece la Constitución, con la vida. Lamentamos que cualquier colombiano muera en cualquiera de estos territorios. Lamentamos profundamente que haya violencia, pero aquí lo que es fundamental es que la protección de la vida, la protección de los derechos de los ciudadanos tiene que darse especialmente, y hay que tener claridad de quiénes son los enemigos de los putumayenses. No es la fuerza pública, no es el ejército, no es nuestra Armada Nacional, son estos grupos armados organizados quienes cotidianamente y sistemáticamente buscan constreñir, manipular, utilizar acciones terroristas y el narcotráfico para tener poder destructor y poder
afectar la vida y la tranquilidad de las comunidades. Por eso se hace esta operación. De inmediato se comenzaron a recibir algunas inquietudes, se dieron las instrucciones para que por parte de la Inspección General del Ejército se desarrolle una investigación y un informe. De inmediato se puso en conocimiento de las autoridades respectivas, especialmente de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General de la Nación, toda la información correspondiente a este operativo militar. Un operativo que tenía un propósito, que fue planeado y fue operado específicamente para afectar un objetivo, que es esa estructura que tanto daño le hace al Putumayo y que tanto daño le hace a las comunidades en el Putumayo. Y por supuesto, en este momento, desarrollo de esas investigaciones han tenido toda la colaboración. Decía usted, presidente, y decía usted, gobernador, y especialmente el presidente de la comisión. Estamos hoy aquí, por supuesto, para dar información sobre cómo se desarrolló el operativo, cómo se aplicaron los principios de derecho internacional humanitario, cómo la labor de nuestra fuerza pública a lo largo de este tiempo ha estado para colaborar con las autoridades, pero sobre todo, y es lo claro, es el compromiso que tenemos con la seguridad de los putumayenses. Tengan la certeza que esta operación la hicimos, la hemos desarrollado con el propósito de garantizar la seguridad y realmente desarticular aquellos símbolos del mal que sí son los verdaderos enemigos del Putumayo. Estamos acá al pie de la comunidad de Putumayo. Estamos acá con los máximos representantes y comandantes de nuestras fuerzas, porque tenemos el compromiso de no solo desarrollar estas operaciones, sino frente a esas operaciones rendir cuentas para garantizar que haya tranquilidad, rendir cuentas para garantizar que si hay alguna afectación, por supuesto, se asuman las máximas responsabilidades. El presidente Duque y en mi caso como ministro de Defensa tenemos cero tolerancia con cualquier actuación de un miembro de nuestra fuerza pública que manche el uniforme. Cero tolerancia con cualquier vulneración de derechos humanos. Cero tolerancia con cualquier actuación que no vaya con la doctrina y los principios del derecho internacional humanitario que rigen la actuación de nuestra fuerza pública frente a esos enemigos como son los grupos armados organizados. Y estaremos hoy y estaremos siempre, todos los días, haciendo seguimiento a estas investigaciones precisamente para que se den los resultados que le corresponden a la autoridad legítima y única que es la Fiscalía General de la Nación de determinar los hechos como sucedieron y las responsabilidades que sucedieron. Pero pueden tener la certeza que aquí hay una fuerza pública que ha actuado hoy y siempre con el propósito superior de apoyar, de proteger a los colombianos, de que aquí hay unos soldados que desde la guerra con el Perú han estado acá, que hay unos soldados y unos infantes de marina que están acá y que han prometido ofrender su propia vida para proteger la vida de los demás. Y lo que no puede ser, y lo que nosotros queremos invitar a la comunidad, es a que tengan la certeza de que los soldados de Colombia, de nuestro ejército, de nuestra armada, de nuestra fuerza aérea, siempre actúan con un propósito superior, que es proteger a los colombianos. Y si en estas operaciones el propósito nunca ha sido afectar a una población civil, el propósito siempre es ir en contra de aquellos que generan mal y vulneración a los derechos. Finalmente, presidente, quisiera hacerle a usted dos solicitudes. En primer lugar, que le permita al general Correa, si usted lo considera, una presentación sobre cómo se desarrolló el operativo y lo que pasó en el operativo y las aplicaciones y las medidas que se tomaron durante estos días. Y en segundo término, aquí queremos escuchar a la comunidad. Y presidente, si usted así lo determina, si hay algún delegado de la vereda del Alto Remanso o del Bajo Remanso que considere que quiere hacer una presentación a mí como ministro de Defensa, a los senadores, a los representantes y a ustedes en la comisión y a los miembros de la cúpula, le podemos pedir a nuestros mandos regionales
que se retiren temporalmente en esa presentación de ellos, de modo que ellos puedan hacer con toda la confidencialidad y con toda la tranquilidad la expresión de sus inquietudes, preocupaciones o comentarios. Presidente, muchas gracias.